nos corresponde hoy, chiquillos, es revisar la cuarta habilidad de estas que hemos visto de comprensión lectora, que tiene que ver con el reflexionar sobre la forma. Como puse ahí en el cuadrito, es ver la forma que tiene el texto, pero dentro de una habilidad que es mayor, que no es tan simple porque ustedes, si bien lo ven, pero tienen que conocer mucho, saber desde antes si le estamos hablando de una poesía, de una noticia, de un cuento, de una receta, etcétera. Tienen que fijarse bien y al mismo tiempo cuando se pueden identificar la forma que tiene ese texto, ustedes pueden decir cuál es para qué fue hecho de esa manera. Si ven que tiene una estructura de noticia, ustedes saben que se informa. Si tiene una estructura de una canción, ustedes saben que es para agradar, para, ¿no es cierto?, entretener, para hablar de los sentimientos, etcétera. En esta habilidad tenemos 3 estrategias, que es reconocer el tipo de texto, cómo juzgar el propósito e identificar la situación comunicativa. ¿Qué significa esto? Que son 3 las guías que yo le voy a subir para que desarrollemos esta habilidad que es de un nivel superior. Si fuéramos a hacer una prueba, estas preguntas que tienen que ver con esto costarían las de obtener información 1 punto, las de interpretar 3 puntos y esta seguramente sería de 4 puntos, chiquillos. Entonces, con harta atención, no se ve, no es más complicada, yo diría que la más complicada es la de elaborar una interpretación, ¿ya? La que hicimos toda, la de inferir significado, la de inferir local o globalmente, o la de las funciones de la relación entre la idea, siento que esa podría costarles un poquitito más que incluso esta, que lo que pasa es que aquí tenemos que tener el texto completo leído para poder reflexionar sobre lo que hemos visto y sobre si la opción que ocupó el emisor es la correcta ¿no es cierto?, al presentar. Esta decimos que es una reflexión, pero es lo mismo que si dijéramos que estamos a un nivel crítico, ¿ya? Un nivel crítico, que criticamos, no siempre el criticar tiene un sesgo negativo. Criticar es decir si está bien o está mal, corresponde, no corresponde y con argumentos. Mira, decimos que una lectura se encuentra en el nivel crítico cuando estamos en condiciones de emitir juicios sobre el texto leído, cuando lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. Obviamente, me pareció que es un texto que está bien logrado, porque su forma es llamativo, corresponde a ¿no es cierto?, a la formalidad que tiene un texto, por ejemplo, de cuento o de poema, utiliza un lenguaje adecuado, que es formal, culto, o puede ser un lenguaje informal, que también hace cercanía con el público, etc. Usted tiene que decir cosas que piensa usted con respecto a ese texto que tiene presente. Se podría decir que esta lectura crítica tiene un carácter evaluativo. No sé, evaluativo cuando nosotros les ponemos, ¿no es cierto? Yo les pongo muy bien, eso es una evaluación, porque el ponerle la nota es una calificación, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero cuando yo les digo que está muy bien, o cuando les digo tienes que mejorar las 5, fíjate en esto, fíjate en la relación, por ejemplo, en la última, chiquillo, me di cuenta que como usted escucha muy rápido de repente una pregunta que supuse yo que era muy fácil de identificar, era cuando yo le decía, ¿qué texto? ¿Se acuerdan que vimos uno que era de la clonación del toro?
y otro que era la clonación en los humanos, cuál texto había hecho y en cuál texto había opinión, y algunos me lo pusieron cambiado. Entonces yo le dice, fíjate bien en la 2, fíjate bien en la 2, porque era muy evidente cuál texto, si lo leíamos, tenía la opinión y cuál texto tenía los hechos, ¿ya? Entonces, no es llegar y poner chiquillo, y yo nunca voy a, no es solamente escribir para que lo tengan muy consciente, yo leo cada una de sus respuestas. Algunas me cuesta, pero las leo todas, las leo todas. Principal les digo, en el curso de ustedes no hay ese problema, pero en el curso del lado sí, cuando las ponen al revés la guía, que ahí me cuesta mucho, ¿ya? Y la estrategia, lo vuelvo a repetir, son las mismas que les puse en la primera diapositiva, pero que en esta ocasión, chiquillos, yo voy a ver las 3 estrategias de una, ¿ya? Las 3 estrategias de una, y la próxima clase ya veríamos la guía 1 y la otra la guía 2 y la otra la guía 3. Y ahí tendríamos las 3 guías y tendríamos 4 habilidades, ok, ¿ya? Entonces, la primera estrategia, es reconocer los diferentes tipos de texto, después reconocer la otra, la situación comunicativa, que aquí vamos a tener que recordar algunos elementos que ustedes seguramente lo aprendieron, que el año pasado yo se los expliqué a principio de año, pero no sé si lo tienen tan presente, pero aquí les puse algunos cuadritos para que lo recordáramos. Y por último, juzgar el propósito del texto, para qué fue hecho, qué intención tiene, si informar, si entretener, si es contar, si es argumentar, etc. ¿Cuáles, por ejemplo, son los tipos de preguntas y la técnica, los pasos para reflexionar sobre la forma, chiquillos? Para reflexionar sobre la forma, la primera estrategia es reconocer el tipo de texto. Entonces, en el paso 1 tenemos que identificar la finalidad del texto. ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Para qué se escribe? ¿Quién podría escribirlo? ¿Para quién ha sido escrito? Es decir, ¿quién es el público que lo va a leer? ¿En qué situación se utiliza? En esta, ¿para qué se escribe? Si es informar, si es entretener, si es argumentar, etcétera. ¿Quién podría escribirlo? No, siempre yo les digo que lean la parte de abajo y nosotros no, yo les hago les destaco que lean de dónde sacaron el texto, porque ahí muchas veces aparece el autor, ¿no es cierto?, de quien lo escribió, o el diario, o la revista, o la enciclopedia, de dónde sacaron esa información, que es importante, y que ustedes al saber eso, yo les he dicho que al sacarlo de una enciclopedia, al sacarlo de estos libros que son de comprensión lectora, son textos que ganan en validez, que son correctos, no es que no están, ¿no es cierto?, inventando, no es que no están diciendo algo que no corresponde, sino que es válido, ¿ya? ¿Y para quién está escrito? Por ejemplo, todo esto, por ejemplo, el texto, esto que yo le estoy mostrando, ¿para quién lo he escrito? Para ustedes, para los estudiantes. Para ustedes he hecho este trabajo y he tratado de hacerlo con un lenguaje que ustedes puedan entenderlo y que sea apropiado. ¿Y en qué situación se ocupa? Aquí la estamos usando en una situación de clase, ¿no, verdad? De clase online. En el paso 2, identifica la estructura. ¿En qué parte se divide el texto? Aquí les voy a mostrar varios tipos de textos que ustedes lo identifican, pero lo vamos a ver rápidamente. Aquí corresponde cada parte y qué función ocupa cada una de ellas. En el paso 3 presenta las características del texto. ¿Qué información transmite el texto? ¿O qué emoción? ¿O qué argumento? Porque no todo nos dan información, ¿ya? Algunos, como dije recién, pueden dar una tesis, es decir, una opinión con respecto a algún tema, o pueden, ¿no es cierto?, describir, o pueden analizar, no sé, ahí vamos viendo lo que nos transmite. También tienen que fijarse, ustedes reconocen cuando hay un lenguaje formal o informal. La mayoría de los textos, ya la escritura te da cierta formalidad a la expresión, porque uno se preocupa más de cómo escribe. En cambio, cuando uno habla, muchas veces yo hoy día le ocupo un lenguaje formal,
porque acuérdense que estamos en una situación de clases, entonces trato que sea formal un poco y siempre culto, en el caso de clases, siempre culto, o informal, también podrían ver si ustedes, por ejemplo, en las novelas, la novela muchas veces copian lenguaje informal para representar lo que dicen ciertos personajes de la sociedad. Si hay un personaje de la sociedad que está en una situación de familia, en una situación de amistad, etcétera, va a utilizar un lenguaje informal. Y de pronto yo también cuando le hablo, cuando les digo chicos, chiquillos, y no ocupo exactamente alumno, estudiante, chicos, chiquillos, ahí también le estoy diciendo con cierta informalidad. No me saco un poquito del cuadrado de la formalidad y me paso. Entonces mi lenguaje está entre lo formal y lo informal cuando les digo chiquillos, niños, jóvenes, etc. Y si entrega una información objetiva o subjetiva. Las noticias siempre van a ser objetivas, en cambio un texto argumentativo es subjetivo porque depende de la opinión del autor. Y determina el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto representa el siguiente? ¿Qué es lo que es? Una noticia, una receta, un texto argumentativo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando revisamos, reconocemos el tipo de texto? Identificamos la silueta, es decir, que uno mirándolo nomás, es decir, mirándolo, uno sabe qué tipo de texto es. Después, la finalidad, ¿para qué se escribe? La estructura, cuántas partes tiene, si tiene estrofas, si tiene párrafos, si tiene capítulos, si tiene secciones, etc. Y determine si tiene los pasos anteriores y uno puede decir qué texto es. Y estas son como aquí las vamos a ver de a una. Por ejemplo, las características que tienen los textos que la mayor vez que ustedes leen con mayor frecuencia. Pero aquí los vamos a ver de a una. De a una, espérense un poquito. ¿Para qué te sirve, no es cierto, el reconocer tipo de texto? Esto te ayuda a comprender mejor lo que lees. Para desarrollar esta estrategia se debe observar la silueta, como la que le mostré recién, identificar su finalidad y estructura y ver su característica. Nos queda menos de un minuto porque vamos a ver si alcanzamos a ver esto. Por ejemplo, ustedes conocen, perdón, textos literarios, textos periodísticos, textos de información científica, textos instruccionales, epistolares, textos humorísticos, textos publicitarios. Se va a acabar, pero a ver si alcanzamos. En lo literario hay cuentas, novelas,